La Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Bienvenidos amigos, palabras más, palabras menos. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En la edición y montaje, Jan Martínez Monasterios, quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con las universidades en nuestro país. Cerrando este año 2017 una denuncia de varias casas de estudio diciendo que el gobierno está acabando con su autonomía. Para conversar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, siempre un gran placer trabajar con ustedes y tener la oportunidad de expresar nuestra opinión a través de sus redes y sus líneas telefónicas y su canal de noticias que nos permite informar también o dar otra opinión. Muchas gracias. Conversamos, amigos, con la rectora de la Universidad Central de Venezuela y yo le preguntaría justamente en torno a esta investigación realizada por la coalición de cátedras y centros universitarios de derechos humanos de varias casas de estudio, incluyendo la Metropolitana, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, sobre la amenaza cierta contra la autonomía universitaria. ¿Qué dice usted, rectora? Fíjate, yo me voy a un poco a referir a las universidades tanto de gestión pública como de gestión privada, que son las que tú acabas de referir en tu intervención. Como presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, por supuesto, deploramos y rechazamos cualquier intento de violación de la autonomía universitaria. La autonomía es la esencia de la universidad misma y la autonomía plasmada en la Constitución vigente y en la única ley de universidades vigente que los universitarios conocemos, te permite darte tus propias normas de gobierno. Por lo tanto, tú tienes una autonomía financiera, electoral, académica, en fin, en donde la universidad se mueve con la libertad que le permite no solamente la palabra, sino las acciones que se derivan de la autonomía universitaria, siempre y cuando, y lo hacemos así, rendimos las cuentas hacia lo interno, a las auditorías que existen en las universidades, como es en el caso de la Central, y esta a su vez rinde cuentas a la Contraloría General de la República, de tal manera que no es un sinónimo de hacer lo que uno considere, sino dictarse sus propias normas de gobierno. Por ejemplo, hemos visto con absoluto rechazo la intervención que se ha producido en la Universidad Simón Bolívar al designar a un vicerrector académico que no es producto de la simpatía, de la selección o de la apreciación que hizo la comunidad de la Universidad Simón Bolívar en meses pasados. Entonces, ese vicerrector que designó por escogencia, por selección, la Universidad Simón Bolívar, fue totalmente desplazado por una designación unilateral del Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología o por el Consejo Nacional de Universidades, sin respetar la opinión de la comunidad de la Simón Bolívar. Pero igualmente vimos
como en la UCLA, por fallecimiento de su rector, el Consejo Universitario designa a la vicerrectora académica, la profesora Nelly Velázquez, y el Consejo Nacional de Universidades pretende también vulnerar la decisión del Consejo y de la comunidad. De tal manera que son violaciones clarísimas de la autonomía universitaria, y en este caso de las designaciones o las decisiones que tiene su propia o las propias universidades, nuestras propias normas, sin hablar por supuesto de lo que es el presupuesto universitario. Una vez más, para el año que viene, en las universidades, lo que se aprueba en términos generales como presupuesto universitario es un 31%, si acaso, del 100% solicitado, del cual el 80% se utiliza para pagar sueldos y salarios. ¿Qué te queda realmente para crecer, para fortalecer la docencia, la extensión, la cultura, el deporte, la investigación, que es tan importante en las universidades, las providencias estudiantiles como comedor y transporte? Entonces ha sido un tema mantenido en esta gestión de gobierno, que lo único que se ha ocupado, que por demás es ley, eso no hay que aplaudirlo tampoco, es en pagar los sueldos y salarios absolutamente deprimidos en comparación como estamos viviendo en el país actualmente. De tal manera que la situación es complicada, es difícil, pero bueno, ahí estaremos los universitarios con toda nuestra fortaleza y nuestras decisiones para seguir adelante en una lucha democrática que le explique al país lo que están viviendo las universidades venezolanas. Pero ya vamos a hablar acerca del tema del presupuesto y un poco las perspectivas de cara al año 2018, pero quisiera un comentario acerca de algunas de las conclusiones que fueron presentadas producto de una investigación realizada por esta coalición de cátedras y centros universitarios de derechos humanos lo mencionamos al inicio, la Universidad Católica, la Metropolitana, pero también la Universidad del Zulia, los Andes y Carabobo. Ellos, entre otras cosas, buscaban demostrar cómo el gobierno viene aplicando de facto la ley de educación universitaria aprobada en 2010 y que fue vetada en 2011 por el expresidente Chávez. Entre otras cosas, ellos denuncian cómo por la vía de los hechos se está imponiendo al sector universitario una ley que no existe. Por ejemplo, ellos dicen una de las cosas que han destacado en el informe es que todo proceso de represión, amenazas, tanto a las autoridades como a los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, no solo en las instituciones de Caracas, sino en todo el país. Ellos intentaban demostrar que estas acciones vulneran no solo la libertad académica, sino otros derechos como la libertad de expresión. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente el sector se representa, ha sido especialmente atacado, digamos, en el marco incluso de lo que fueron las protestas durante este año 2017. Quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Fíjate, las universidades tenemos en su mayoría los centros de derechos de la paz y los derechos humanos. Centro de la Paz y los Derechos Humanos. En nuestro caso, en la Universidad Central existe el centro, igual que lo existe en la Católica y en el resto de las universidades. Ellos tienen todo el derecho y la responsabilidad, por demás, y el deber de informarle al país qué consideran en cuanto a la violación de los derechos humanos y qué consideran en cuanto a lo que es la paz. En lo particular, la paz no se decreta, la paz se ejerce. Esa es mi opinión siempre muy personal, muy particular, y la he dicho en algunas oportunidades. De tal manera que estos centros de la paz y los derechos humanos han expresado claramente las violaciones que todo el país conoce frente a los derechos humanos. Imagínate tú que el último Consejo Nacional de Universidades, que se realizó en Barquisimeto, yo no pude asistir y me sustituyó el profesor Amalio Belmonte. Estaba convocado a las 8:30 de la mañana, el ministro llegó a la 1:00, cosa que mantiene permanentemente en su agenda, la impuntualidad. Cuando llega, entonces hace un Consejo Nacional de Universidades sumamente corto, prácticamente no permite los derechos de palabra porque él está apurado, pero resulta que la gente estaba allí desde el día antes, porque Mario salió desde el día anterior para poder llegar a Barquisimeto a la hora que estaba convocada el Consejo Nacional de Universidades. Pero lo primero que dice un viceministro es que denuncia que la central está emitiendo un informe en relación a la violación de los derechos humanos. No es la rectora ni es la Universidad Central, es el Centro de la Paz y los Derechos Humanos que tiene la obligación y el derecho, por demás, de expresar a la población venezolana qué considera en cuanto a los derechos y las violaciones que todos hemos visto. Con respecto a las protestas, el día que un estudiante de la Universidad Central, de la Universidad Venezolana, de las universidades históricas que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios,
nos pregunten a nosotros si ellos protestan o no. Yo creo que la decepción de cada uno de nosotros sería muy grande. Una cosa es que uno dé su opinión, oriente, y lo hace público o lo hace en privado, es como tu casa. Otra cosa es que esos estudiantes van a ir de la mano de las autoridades universitarias. Será en otras universidades que van de la mano, los obligan a determinadas actuaciones. De tal manera que la protesta pacífica es un mecanismo para expresar el desacuerdo. Lo que yo jamás voy a compartir, ni en las universidades ni fuera de ellas, es la violencia, por ejemplo, que nosotros nos hemos visto sometidos en estos 9 años, de los cuales, desde hace muchos años, en la Fiscalía de entonces, existen más de 100 casos de ataques a la Universidad Central de Venezuela, sin contar el resto de las universidades, me refiero en este caso a la Central, de ataques violentos contra su patrimonio que no tienen un solo responsable hasta el sol de hoy. Entonces eso es muy lamentable, que desde instancias gubernamentales se permita la violencia y no se actúe y existe impunidad. Y yo creo que la impunidad es también sinónimo de no democracia, o de decirlo en sus palabras, de una dictadura feroz, porque eso es lo que es la impunidad. O sea, yo fortalezco o favorezco, me quedo callado frente a lo que estoy oyendo, y bueno, la universidad vive azotada por una violencia, hoy por hoy, además de la violencia, azotada por la criminalidad que existe en el país y lo que es la Universidad Venezolana en el centro de una ciudad inhóspita como es la Universidad Central, que no tiene controles en las puertas, porque la defensora del pueblo de entonces también nos mandó una comunicación donde nos dice que no se puede controlar los accesos de la universidad porque es un corredor vial. Les vuelvo a informar que la Universidad Central es la ciudad universitaria de Caracas, patrimonio mundial de la humanidad desde el año 2002, decretado por la UNESCO, y que no es ningún corredor vial. Pero eso penetró en ciertos y determinados oficiales de la vigilancia, y así se mantiene, y ha sido muy difícil unido a la situación del hospital. Quiero referirme a esto que usted comenta, porque sí. El Ejecutivo Nacional ha decidido promover desde la constituyente comunal lo que ellos han denominado una ley constitucional contra el odio, que en la práctica es un instrumento aprobado en el marco de esta instancia promovida desde el gobierno. Solo la Asamblea tiene la atribución de aprobar leyes en nuestro país, al menos así figura nuestra Constitución vigente, pero da la impresión que existe la intención de justamente, acabar con las protestas o acciones que ellos han denominado violentas en nuestro país. Yo quisiera su comentario, el impacto que esto puede tener, este instrumento que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional, y por supuesto referirnos al tema del presupuesto para el año 2018. Hacemos una breve pausa, regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de las universidades en nuestro país. Nos acompaña para ello la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha. Y yo dejo una inquietud a propósito del tema de las manifestaciones y las protestas, que está vinculada directamente con la comunidad universitaria, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Da la impresión que el gobierno, con un instrumento que acaba de aprobar la constituyente comunal, pretende, bueno, sencillamente acabar con este tipo de manifestaciones. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema. La justificación es luchar contra el odio en este país, que por cierto no aparece especificado o definido en el instrumento legal, pero su opinión, rectora, la escuchamos. Sí, con mucho gusto. Fíjate, en la ley del odio, primero que cuando tú revisas los periódicos o cualquier otra información, ves que viola una serie de artículos de la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo insisto que la Asamblea Nacional Constituyente tuvo una inconstitucional convocatoria y por lo tanto para mí esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Eso lo hemos dicho en múltiples oportunidades y de hecho la Asociación Venezolana de Rectores en su oportunidad solicitó la suspensión de su convocatoria y explicó ante el TCJ por qué consideraba que era inconstitucional la convocatoria, recurso que fue recibido, mas nunca supimos si fue admitido o rechazado, nunca fue respondido y eso se hizo más o menos mayo-junio del año 2017. Por otra parte, la ley del odio. ¿Pero cuál es el odio? ¿El odio de dónde viene, María Alejandra? O sea, aquí estamos nosotras dos dialogando. Puede ser que tú estés en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero tú en ningún momento me has irrespetado. Cuando yo no los veo, por supuesto que no los veo porque yo no me voy a intoxicar con gente dañina y tóxica para el país. Pero hay canales de televisión que pasan alguna programación y algunos, digamos, eventos que por demás son conductores o políticos o presidentes de algún grupo político, siempre vinculados con el gobierno. ¿Tú has visto qué más odio se genera allí? Cuando tú insultas a la gente, cuando tú insultas a la familia, insultas la integridad de las personas. Yo creo que eso es simplemente una acción para evitar un diálogo como el que estamos teniendo nosotros hoy, para evitar la protesta pacífica, para que yo me pueda quejar. Pero fíjate, yo en el Consejo Universitario tengo, como todos los consejos universitarios, el representante del ministro. Cada consejo universitario tiene un representante que lo designa el ministro. Y yo tengo muchos años en el Consejo Universitario como decana, como secretaria, ahora como rectora, y he visto realmente cómo han actuado los designados o representantes de los ministros. Tú sientes de verdad lástima, porque yo, por ejemplo, parto que si yo estoy en una universidad o en una institución o en un restaurante que no me gusta, yo no voy a ir todos los días a criticar lo que no me gusta, simplemente no regreso más. Entonces son expertos en criticar, en sacar a las personas de sus casillas, en no reconocer absolutamente nada, en expresar un odio cada vez que expresan sus palabras, y eso proviene del Ejecutivo. Entonces es muy lamentable lo que estamos viviendo y yo no creo que sea ninguna ley para favorecer la paz. Vuelvo y repito, la paz no se decreta, la paz se ejerce. Yo no puedo hablar de paz si yo entonces mi discurso es insultante hacia las personas, hacia las instituciones, hacia los que no piensan igual que yo, porque en mi caso como venezolana siempre voy a estar al lado de la pluralidad y al lado del respeto de la disidencia, porque eso es sinónimo de democracia y sinónimo de tolerancia y de templanza. Lo contrario es una profunda inmadurez y sentirse dueño de un país, en este caso, que no lo son. De tal manera que una ley que es violatoria de artículos de la Constitución vigente, una ley que proviene de una inconstitucional Asamblea Nacional
Constituyente en su forma de su convocatoria es muy lamentable, y las universidades juegan un papel muy importante, porque las universidades en su mayoría tienen escuelas de comunicación social, y en esas escuelas las facultades, sus profesores, tratan de enseñarle a los estudiantes, que después son los periodistas, así como eres tú, el respeto a la disidencia, el dialogar, el conversar, y el que el oyente saque sus propias conclusiones. Pero yo jamás había visto un programa de televisión en donde una persona que representa completamente el oficialismo lo que hace es insultar por 4 o 5 horas a todo el que piensa distinto. Entonces, volvemos a lo mismo, ahí estaremos en las universidades haciendo nuestro trabajo y fortaleciendo a nuestros jóvenes la libertad de expresión y la libertad expresada a través de la palabra, con el respeto, con la firmeza, con la tolerancia y la templanza que tiene que caracterizar a cada uno de los estudiantes que egresan de nuestras ilustres universidades. Ahora, doctora, hablemos del presupuesto. Usted comentaba en el corte anterior, Sí. Lamentablemente es un tema recurrente. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes prevén para el año 2018? La situación económica de nuestro país es francamente delicada. De hecho, cerramos con incertidumbre en torno a las posibilidades que tendrá el gobierno o no de pagar los compromisos internacionales. Hablan desde el Ejecutivo la necesidad incluso de reestructurar o refinanciar la deuda, porque bueno, no hay dinero, cosa que no se explica en un país que ingresó más de $1 millón de dólares. Pero en todo caso, ¿cuál es el escenario que ustedes proyectan para el 2018 en el caso concreto de la Universidad Central? ¿La escuchamos? Sí, el caso de la Central, así como el resto de las universidades, el presupuesto que nosotros solicitamos fue aprobado casi un 30%. ¿Qué significa eso? Que el 80%, para ponerlo en cifras fáciles, de lo solicitado, de lo aprobado, lo asignado por el gobierno, por el Ejecutivo, se va a invertir en sueldos y salarios que solo alcanzan hasta julio del próximo año 2018. Y volvemos a lo mismo, los créditos adicionales, la perversión de los créditos adicionales. Entonces los créditos adicionales, muchos de ellos llegan a final de año. A nosotros nos ha llegado créditos adicionales el 30 o 31 de diciembre del año que se está cerrando. Entonces es muy fácil decir al día siguiente, aquí están las universidades con su dinero que no usaron. De verdad que es un cinismo inaceptable. Por eso es que estos medios de comunicación, ustedes nos permiten también dar una información distinta a la que da el gobierno con respecto a las universidades. Entonces el año que viene va a ser aún más difícil que este año, porque lamentablemente quien lo haya creado, como esté creado, pero es responsabilidad del gobierno, tenemos un paralelismo en cuanto a la vida del venezolano. Y entonces el salario que a ti te dan, que por demás es un salario absolutamente deprimido para un profesor, instructor, asistente, agregado, asociado titular, eso hace sin duda alguna que la persona que llega a titular antes se quedaba muchos años más, ahora se va buscando otros horizontes. ¿Tú sabes cuánto es la beca de un estudiante? 20.000 bolívares mensuales. Los estudiantes me han dicho a mí, mira, es más el papeleo que pide la universidad que lo que después a mí me van a pagar. O sea, eso da vergüenza. ¿Cómo puede vivir un estudiante con esa beca, con esa preparaduría, que son dos situaciones distintas, pero que va por allí más o menos igual el salario de un estudiante? Entonces, la situación es muy difícil presupuestariamente. A eso, por supuesto, se le suma en qué crece la docencia, la investigación, la extensión, la cultura, el deporte, que son las situaciones de una universidad, los aspectos integrales de una universidad. Una universidad no está formada para que yo adoctrine al estudiante o para que yo gradúe a un estudiante sin sus conocimientos adecuados o sin los conocimientos adecuados. La universidad no educa, la universidad forma y por supuesto te transmite los valores, te reafirma los valores que vienen de la familia, y tú, por el producto final, es un joven bien preparado para insertarse y para enfrentarse en el desarrollo del país. Entonces, con el presupuesto asignado para el año que viene, la situación es mucho más complicada en todos los aspectos de la universidad. Y repito, la universidad es un centro para producir, para investigar, para estudiar, para prepararse. No es simplemente una máquina de producir personas adoctrinadas con un pensamiento único, con valores que no tienen, que no ven, que no imitan. Eso no es la universidad que nosotros apreciamos ni nosotros queremos, y por lo tanto ratificamos una vez más que estamos a la orden, las universidades que nos agrupamos, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, para orientar todas las universidades que se han creado en este régimen,
que nosotros creemos que tienen que tener fundamentos y academias distintas, porque además no conocemos sus contenidos programáticos. Simplemente se informa en el Consejo Nacional de Universidades que se creó una universidad sin conocer nosotros los contenidos programáticos. Y nos ponemos de nuevo a la orden para orientarlo, para fortalecerlo y para hacer de esos jóvenes grandes hombres y mujeres que se inserten en el desarrollo del país. Gracias, doctora Cecilia García Rocha, por atendernos, acompañarnos. Era la rectora de la Universidad Central de Venezuela, hablando acerca de la situación de las universidades. Es el tema especial que desarrollamos la mañana de hoy. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. La crisis como una oportunidad de oro para la responsabilidad social empresarial. La mayoría de las emociones que se asocian a la crisis se pueden sentir como negativas. La rabia, la impotencia, la desconfianza, la desesperanza, la falta de control sobre las cosas que suceden en tu cotidianidad afectan la esfera personal, familiar y comunitaria de las personas y sin duda no son los mejores escenarios que se plantea una empresa cuando piensa en sus consumidores. Pero si queremos dar verdadero servicio a un público puede ser una gran oportunidad para hacer responsabilidad social empresarial. La psicóloga Elizabeth Martín, coordinadora de investigación del estudio El Consumidor en Crisis, compartió en el blog carlosjimenez.info algunas recomendaciones elaboradas a partir de la opinión de expertos y de las expectativas que tienen los consumidores de su relación con las marcas en una situación de crisis. Atención emprendedores y dueños de empresas. Entiendan los principales problemas y cambios en la rutina de los consumidores y compartan nuevos usos que se pueden dar a los productos a los que tenemos acceso. Comuniquen y ofrezcan lo que puedan controlar para que generen en el consumidor solo las expectativas que puedan cumplir. Organicen espacios de acompañamiento y aprendizaje con los consumidores. Las personas están interesadas en conocer herramientas que les ayuden a manejar la situación de crisis actual, por lo que la expectativa es que las empresas generen contenido comunicacional que comparta temas como la escasez, el manejo del tiempo, los usos de productos, mecanismos de adaptación y protección de la salud, entre otros. Compartan lo que están haciendo con sus productos de manera positiva y mejor si es dentro de un plan de responsabilidad social como empresa. Más allá de la venta de productos, en los momentos de crisis las empresas tienen la gran oportunidad para sacar la garra de la contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social de las personas que impactan. Pequeño emprendedor o gran empresa, todos tenemos un espacio donde será bien recibido nuestro grano de arena para construir el país que queremos. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, desde el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de las universidades en nuestro país, haciendo énfasis concretamente en la autonomía. Se suma a nuestra mesa de debate el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, padre José Virtuoso. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Pues mucho interés, padre, de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Estamos conversando acerca de la situación de las universidades, partiendo, entre otras cosas, de este informe, este estudio que realizaron distintas universidades para evaluar la situación de la autonomía, la coalición de cátedras y centros universitarios de derechos humanos. Yo quisiera su comentario inicial acerca de este tema, porque entre otras cosas, el resultado que arroja, bueno, indica que existe en el Estado un manejo deliberado de normas, políticas y prácticas para suprimir la libertad académica y la autonomía universitaria. ¿Lo escuchamos? Mira, en primer lugar tengo que decir que es un documento muy completo, yo creo que el más completo que se ha producido en general sobre toda la problemática universitaria y en especial de aquellos aspectos que tienden a vulnerar la autonomía universitaria. Allí se señalan pues todos estos aspectos que tienen que ver con la restricción, digamos, todo un conjunto de mecanismos que en la práctica le quitan a las universidades las posibilidades de poder desarrollar sus programas destinados a una formación de calidad, de exigencias, una formación que tienda a garantizar que efectivamente se pueden conseguir los logros los objetivos que pretende la universidad. Cuando tú restringes el presupuesto universitario arbitrariamente, cuando digamos todas las posibilidades que puede brindar una universidad son efectivamente restringidas por la falta de recursos, por la intromisión de normas de fuera de la Constitución y fuera de la ley de universidades, cuando te empeñas en convertir las universidades en algo así como, bueno, en un gran centro de recepción de estudiantes sin que previe ningún tipo de exigencia para el ingreso, cuando no pagas bien a los profesores, cuando no garantizas el acceso a divisas, bueno, cuando te empeñas en vulnerar la libertad de expresión de estudiantes, profesores, etcétera, cuando conviertes el Consejo Nacional de Universidades pues prácticamente en un órgano del ministerio
de educación universitaria, y siendo que el Consejo Nacional de Universidades es un espacio deliberativo de la política universitaria, bueno, pues todo eso termina quitándole esa autonomía necesaria que tiene que tener la universidad para garantizar ser una institución de calidad al servicio del conocimiento y al servicio, mediante el conocimiento, del desarrollo del país. Ahora, padre, tengo que preguntarle acerca de qué hacer, cómo actuar ante esta situación. No escuché la pregunta, por favor. Sí, le preguntaba, padre Virtuoso, su opinión, qué hacer, cómo reaccionar ante esta situación. ¿Cómo avanzar en esta situación, dices? Así es. ¿Cómo reaccionar ante esta intención del gobierno que queda en evidencia con este informe de acabar con la autonomía universitaria? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo lo que creo es que en primer lugar hay que defenderla. Es decir, yo creo que el día que, digamos, seguirá existiendo universidades hasta que quede verdaderamente un resquicio de autonomía o que queden espacios importantes de autonomía. Cuando la autonomía pues se pierda, las universidades dejarán de ser lo que son. Eso además está históricamente comprobado. Eso no es, digamos, el tema de la autonomía, que por cierto estamos a punto de cumplir pues 100 años, que de hecho lo está celebrando la UNESCO el año que viene con un congreso al que está convocando, de aquella famosa rebelión de los estudiantes de Córdoba, Argentina, que reclamaron, o digamos que pusieron de manifiesto el tema de la autonomía universitaria, y que se ha convertido en un ícono, en una referencia para la defensa de la autonomía como valor universitario fundamental en América Latina. Estamos a punto de cumplir 100 años de aquel fenómeno, que fue en 1918. Entonces, en ese contexto, y avalado por ese referente y este estudio, evidentemente que el tema de defender la autonomía es importante. La UNESCO está convocando a un gran congreso en Córdoba el año que viene, precisamente pues para analizar cada uno de estos aspectos, y me parece que es importante nosotros como universidades en Venezuela pues efectivamente hacernos presentes en ese contexto y hacer valer este derecho en el contexto internacional. Ahora, internamente nosotros tenemos que ser muy firmes, como lo hemos venido siendo los rectores universitarios de la Asociación Venezolana de los Rectores Universitarios, las universidades que estamos allí agrupadas. Hemos sido muy enfáticos en la defensa de todo lo que implica nuestra autonomía universitaria a nivel de universidades públicas o a nivel de universidades públicas nacionales y a nivel de universidades privadas. Ahora, padre Virtuoso, el estudio, entre otras cosas, comprueba cómo por la vía de los hechos se está imponiendo al sector universitario una ley que no existe. Aquella ley que en su momento fue vetada por el expresidente Chávez, y quisiera su comentario también en torno a este tema. Sí, el estudio pone de manifiesto eso, como ha sido la práctica en este régimen. La práctica en este régimen ha sido que aquellas cosas que por presión popular o por voto popular el pueblo venezolano pues ha exigido y el gobierno ha tenido o que echar para atrás o ha tenido que reconocerlo, después por la vía de los hechos se impone. Es buena parte de la práctica que se ha venido siguiendo con las universidades, amparándose en algunos artículos que sostiene la Ley Orgánica de Educación. Amparándose en esos artículos de la Ley Orgánica de Educación, entonces se ha intentado a las universidades privadas imponer toda una serie de medidas a las universidades privadas, a las universidades en general, toda una serie de medidas que restringen sus libertades, sus posibilidades y de alguna manera, pues cuando son por la vía presupuestaria, limitan sus posibilidades. Pero
La tesis fundamental es esa: por la vía de la práctica, por la vía de los hechos, por la vía de las medidas concretas que se toman, se van imponiendo una serie de restricciones importantes al desarrollo universitario. Estamos conversando, amigos, con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelshot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelshot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelshot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpoeste, diagonal al estacionamiento de Sambil. El shot es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El béisbol es como la Navidad. Es entretenido, es emocionante, es un buen momento para compartir, es muy venezolano. Así es el béisbol. Disfruta a través de la poderosa señal de RCR Deportes, que recorre todo el país para llevar los encuentros de los navegantes del Magallanes a cada fanático. Vive la fiebre del béisbol también en Navidad. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet a través de rcr.tv. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv.
la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del futuro de las universidades, de su autonomía. Para ello nos acompaña a esta hora el padre José Virtuoso. Y yo quisiera preguntarle, padre, un poco para hablar de lo concreto. Da la impresión que, bueno, lo que ocurre con las universidades se enmarca en este modelo ideológico que promueve el Ejecutivo Nacional, que intenta establecer su hegemonía en todos los ámbitos. Si usted comparte el análisis, la pregunta que yo le haría es cómo, ejercer resistencia desde las universidades, pero yendo a lo concreto. ¿Lo escuchamos? Mira, en las universidades sigue existiendo una gran potencialidad para el desarrollo del conocimiento. Es verdad que nuestras universidades están bastante mermadas por la migración de profesores, por la disminución de talento por la vía de la migración de nuestros centros e institutos de investigación en todos los ámbitos. Sin embargo, en Venezuela quedan todavía muchos recursos humanos, mucho talento. En el ámbito de las ciencias, de las humanidades, de la tecnología, etcétera. Entonces tenemos la obligación de producir, aún en las circunstancias en las que nos hallamos, de producir conocimiento dirigido a propuestas, conocimiento dirigido a entender la problemática del país, conocimiento dirigido al servicio de la gente. Es decir, las universidades, creo que nuestra tarea en este momento fundamental es ser efectivamente un espacio que permita aglutinar a esa sociedad civil inquieta que busca alternativas, convertirnos en verdaderos interlocutores de lo que está ocurriendo en la política nacional y con respecto a los graves problemas nacionales. Y eso lo podemos hacer desde lo que somos, y tal como lo señala la ley, cumpliendo nuestra obligación de orientar en los graves problemas nacionales. Y como te digo, eso lo hacemos desde lo que somos. Nosotros somos una universidad y como universidad estamos al servicio de la verdad mediante la búsqueda objetiva del conocimiento y a través de la producción de conocimiento. Por lo tanto, tenemos ese rol fundamental que cumplir aún en medio de las muchas limitaciones que tenemos. Y el segundo gran aspecto es que aún en medio de las limitaciones, o mejor dicho, para poder cumplir el primero, nosotros aún en medio de las limitaciones que tenemos que esforzarnos por seguir siendo universidades de alta calidad. Es impresionante cómo los rankings latinoamericanos conceden a las universidades venezolanas, a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad Simón Bolívar, en este caso también a la Universidad Católica Andrés Bello y al conjunto de universidades, posiciones muy distinguidas en los rankings. Lo que quiere decir que aún en medio de las muchas limitaciones, las universidades están cumpliendo un papel y son reconocidas por el cumplimiento de ese papel, que no es otro que brindar educación universitaria de calidad. Ahora, la inquietud venía a dar en la dirección de, de alguna manera romper con esa intención de establecer sumisión ante las ideas políticas del gobierno, incluso ante todo este proyecto ideario cultural que promueve el Ejecutivo desde hace 18 años. Es decir, ahora mismo, a la luz de lo que usted dice, todavía se mantiene la libertad de pensamiento en las universidades y el gobierno no ha conseguido su objetivo, es lo que usted quiere decir, ¿correcto? Claro, la formación en las materias de razonamiento lógico, en las materias de formación científica, eso está trayendo gravísimos problemas
para nuestros estudiantes cuando ingresan a las universidades, los niveles de deserción porque no pueden alcanzar los estándares adquiridos, los niveles de repitencia también son muy importantes, o de rezago también son muy importantes. Es decir, las universidades están recibiendo directamente los efectos de una formación de rendimientos muy limitados en la educación primaria y básica, especialmente, como te digo, en aquellas áreas de razonamiento lógico, abstracto, formal, que efectivamente van a tener una repercusión muy importante hacia adelante. Por lo tanto, también parte de lo que la educación universitaria o de las instituciones universitarias tenemos que hacer es mirar aguas abajo y ver cómo nosotros efectivamente podemos cada vez más apoyar a las instituciones de educación básica y media para poder desarrollar mejor sus tareas, en el acompañamiento a los directivos de muchos colegios, liceos, etcétera, en la formación de profesores. Las universidades que tenemos la carrera de educación, estamos empeñados en buscar múltiples alternativas para efectivamente promover la formación de calidad. Entonces, en eso andamos, ¿no? Gracias, Padre José Virtuoso, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy. Tiene que ver con el futuro de nuestras universidades a la luz de lo que está ocurriendo con su autonomía. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, María García Rosa Vázquez y María Alejandra Silva, en la edición y montaje Ina Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos 4 barcos. El nombre del Falke es realmente famoso. Es el del barco en el que vino la única invasión que en verdad pudo armarse contra el gobierno de Juan Vicente Gómez. Pero como nos revela Brian Macbeth, en la larga historia de las conspiraciones contra Gómez figuran los nombres de otros 4 barcos que no tuvieron la fortuna del Falke y que deambulan por los duros espacios del olvido. Sus nombres: el Odín, el Harrier, el Angelita y el Superior. El episodio del Odín y el Harrier son casi simultáneos. Tienen lugar entre 1920 y 1921. La historia es similar. Los jefes exilados están buscando barcos para que trasladen hombres y armas para invadir Venezuela. Aparecen agentes e intermediarios que consiguen buques y armas. Se consiguen 2, el Odín primero y luego el Harrier. Los buques habitualmente requieren reparaciones y han de burlar la vigilancia y los registros de los gobiernos europeos donde se compran, se reparan o de donde van a zarpar o a dónde van a ir. Lo primero cuesta un dineral y lo segundo casi siempre fracasa. Al Odín lo detienen a punto de salir del puerto de Kiel con destino